Bienvenidos a nuestras clases virtuales. Soy la profesora Mirta Marina Mostacero Alvarado. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación. Es la clase 15, fecha jueves 14 de mayo del 2020. El propósito de la sesión es selecciona datos específicos e integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto o al realizar una lectura intertextual de diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su estructura, así como un vocabulario variado. Queridas niñas y queridos niños, el día de hoy trabajaremos el libro de actividades para quinto y sexto grado. Y yo les pido, por favor, que vayan por sus libros, ¿verdad? Y al mismo tiempo, quiero recordarles que siempre en las clases de matemática comunicación, ustedes tengan en su escritorio o en la mesa donde trabajan el libro. Es muy importante para no perder el tiempo. Muy bien, espero que ya todos tengan su libro. Vamos a esperar unos segundos. Muy bien. Ahora sí. Vamos a dar inicio a la lectura de las páginas 28, 29, 30 y 31 del libro de actividades de quinto grado. Y esta lectura se titula El león de Natúa. El león de Natúa es una adaptación de la obra literaria La guerra del fin del mundo, escrita por nuestro consagrado ganador del Premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa. Muy bien. Entonces, aquí en esta lectura para quinto grado, te solicita que debes recortar y pegar la imagen del anexo 1. Esta imagen se encuentra, es la primera imagen del anexo 1. Y eso lo vas a realizar cuando ha finalizado el video. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a empezar con quinto grado y les pido su atención y concentración. Pero no solamente les pido atención y concentración a quinto grado, sino también a sexto. Que estén muy atentas mis dos niñas bellas y escuchen con atención esta lectura para que ustedes también puedan participar mentalmente. El león de Natúa. Nació con las piernas muy cortas y la cabeza enorme. Aunque el hijo menor de Celestino Pardinas nunca pudo andar a la manera de los otros hombres, tuvo una gran inteligencia, una mente deseosa de saberlo todo y capaz de conservar un conocimiento para siempre. Todo fue en él rareza, que a pesar de su condición no muriera ni padeciera enfermedades, que en vez de andar en dos pies como los humanos, lo hiciera a cuatro patas, y que su cabeza creciera de tal manera que parecía un milagro que su cuerpecillo menudo pudiera sostenerla. Pero lo que dio pie para que los vecinos de Natúa comenzaran a murmurar más de esta criatura fue que aprendiera a leer y a escribir sin que nadie se lo enseñara. Un día llegó el correo y clavó en las tablas de la plaza matriz una orden que no se molestó en leer en voz. Dice que hay peligro de epidemia para los animales, que hay que desinfectar los establos con creso, quemar las basuras y hervir el agua y la leche antes de tomarlas. Don Asenio confirmó lo que decían. Acosado por los vecinos para que contara quién le había enseñado a leer, el león dio una explicación que muchos encontraron sospechosa, que había aprendido viendo a los que sabían, como don Asenio. Ninguno de ellos le había dado lecciones, pero ellos recordaron haber visto asomar muchas veces la gran cabeza y los ojos curiosos del león junto al taburete, donde leían o escribían las cartas que les dictaba un vecino. El hecho es que el león había aprendido y que desde esa época se le vio leyendo y releyendo. Hacía de escriba y de lector de los demás por entretenimiento, sin cobrarles un céntimo, pero a veces recibía regalos por esos servicios.
No se llamaba León, sino Felicio, pero el sobrenombre, como ocurría a menudo en la región, una vez que prendió, desplazó al nombre. Le pusieron León tal vez por la inmensa cabeza que se cubriría. En efecto, de unas tupidas crenchas que le tapaban las orejas, o tal vez por su manera de andar, animal sin duda alguna, apoyándose a la vez en los pies y en las manos. Pese a que les redactaba la correspondencia, los vecinos se les hacía difícil aceptar al león. ¿Cómo hubieran podido las mujeres y los hombres de Natuba considerar de la misma especie que ellos a este sujeto? Mario Vargas Llosa, La guerra del fundimundo, adaptación. Muy bien. De acuerdo con el contexto de la lectura, identifica el significado de los términos resaltados. Pinta los recuadros del mismo color según corresponda. Clavó en las tablas de la plaza matriz una orden, ¿verdad? Hay que desinfectar los establos con creso. Hacía de escriba y de lector, se cubriría en efecto de unas tupidas crenchas. Muy bien, esa es la primera parte. Entonces, ahora vamos a identificar, ¿verdad? Vamos a identificar de acuerdo al contexto para pintar los recuadros del mismo color según corresponda. Clavó en las tablas de la plaza matriz una orden, lugar principal o más importante, ¿verdad? Bueno, puedo pintarlo de azul, ambos recuadros. Siguiente. Hay que desinfectar los establos con creso. Desinfectante para limpieza en instalaciones pecuarias. Muy bien. Lo pinto, ambos recuadros con el mismo color, distinto al primero, ¿verdad? En este caso puedo pintarlo de verde. Ahora, hacía de escriba y de lector. Persona que se dedica a copiar escritos ajenos o escribir al dictado. Lo pinto, estos recuadros, con color amarillo. Se cubriría en efecto de unas tupidas crenchas. Cabello abundante, apretado y duro. Muy bien. Hemos visto entonces aquí, ¿verdad? Según el contexto, el significado de los términos resaltados. Continuemos. Resume la vida del protagonista empleando un esquema. Ese es el esquema que podemos utilizar. Sobrenombre, León de Natuba. Relación con los demás, limitada y distante a pesar de su ocupación en el pueblo. Amenazas, vivir en un pueblo que no lo consideraba su semejante. Logros, aprender a escribir y leer por sí mismo. Estado de salud, sin enfermedades, con malformaciones. Muy bien, y creo que ahí les falta, en todo caso, buscar, ¿verdad?, otra parte del protagonista, ¿no? Otra, digamos, parte de la vida del protagonista que ustedes pueden escribir. Continuemos. Muy bien. Aquí, antes de ello, puedes escribir en una hoja aparte un dibujo del protagonista a partir de las características descritas. Luego la puedes de alguna forma enseñar, mostrar a tus padres para que vean pues si tiene relación tu dibujo con la lectura en sí. Después de la lectura, página 30. Retención. Identifica las características físicas y de carácter del protagonista de la historia y organízalas en el siguiente esquema. Muy bien, hay un esquema, algo parecido a lo que yo escribo en la 1 y 2. Vamos a poner así. Retención 1, físico. Deforme, piernas cortas y cabeza grande, delgado, cabello duro, etc. ¿Y qué características colocarías tú en carácter? Raro, inteligente, autodidacta, ávido lector, preocupado por su pueblo, etc. Aquí, ¿verdad? Cuando nos dice
La 2. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuál fue la reacción de los pobladores de Natuba ante la presencia de Felicio? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la reacción? A ver, Amir, Mateo, Jaciel, Samantha. Francesco. Criticarlo, murmurar sobre su condición, evadirlo, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Pregunta B. ¿Cómo aprendió a leer y escribir el león de Natuba? ¿Cómo aprendió a leer y a escribir el león de Natuba? ¿Quién contesta? Por observación e imitación, ¿verdad? Análisis. Reconoce las 3 características más sobresalientes del retrato que el autor ha utilizado en su escrito. Muy bien, la pregunta 1. Y nos da 5 alternativas, ¿verdad? Análisis, la pregunta 1 te pide reconocer las 3 características. Entonces yo te voy a mencionar, las voy a leer y tú vas a responder. Características más sobresalientes del retrato que el autor ha utilizado en su escrito. Su descripción empieza por las características físicas y continúa con las de carácter. ¿Estará bien? Su descripción empieza por las características físicas y continúa con las de carácter. Sí, ¿verdad? Por lo tanto, subrayo. Siguiente. ¿Utiliza adjetivos para hacer más creíble al personaje? ¿Utiliza adjetivos para hacer más creíble al personaje? ¿Qué dicen, niños? ¿Quinto grado? Sí, ¿verdad? Entonces subrayo también. ¿Hace uso de los conectores de contraste para realzar alguna característica de su personaje? Abigail, ya que no te he mencionado, Abigail, ¿qué dices tú? No, correcto. Utiliza metáforas para asociar a su personaje con otros seres u objetos que tienen cierta similitud. Otra vez, utiliza metáforas para asociar a su personaje con otros seres u objetos que tienen cierta similitud. Correcto. Muy bien. Subrayas también. ¿Compara al personaje con sus semejantes? No, ¿verdad? No. Ahora veamos el análisis, la pregunta 2. Reconoce y marca con un aspa los datos que contribuyen a describir al león de Natuba. Muy bien. El león de Natuba, a ver qué datos nos puede contribuir. Rasgos físicos, cualidades, valores, rasgos psicológicos, defectos, ocupación. Muy bien. Hemos terminado la página 30. Ahora vamos a trabajar la página 31. Inferencia. Deduce cuál de las siguientes afirmaciones no se desprende del texto. Felicio era el único hijo de Celestino que tenía un defecto físico. El león de Natuba era muy tímido en su relación con los demás. Las personas que sabían leer en el pueblo negaron la explicación que dio el león de Natuba acerca de su forma de aprender a leer. Y por último, la alternativa D, en el pueblo de Natuba era común poner sobrenombres a sus pobladores. Ya lo tienen allí, ¿verdad? La B. Entonces, con la regla, subrayo la alternativa B. Inferencia, pregunta 2. Infiere información y responde las siguientes preguntas. A. ¿Qué visión mantiene este relato frente a las personas que poseen características diferentes, que tienen muchas cualidades para demostrar, pero tienen dificultad para ser aceptados? Siguiente pregunta. ¿Por qué, a pesar de las cualidades del león de Natuba en relación con su sabiduría, seguía siendo rechazado por los demás? Porque en los pobladores primaba la importancia al aspecto físico, aparte lo consideraban un ser oculto. Muy bien, continuemos. Valoración.
Página 31. Reflexiona sobre el contenido del texto y fundamenta tu respuesta. A. ¿Te parece justo lo que le sucedía al león de Natuba? ¿Por qué? A ver, reflexionen. ¿Por qué? ¿Por qué Abigail? ¿Por qué? ¿Por qué Samantha? No te estoy escuchando. A ver, quiero que pienses. Quiero que pienses tú y piensen tus compañeros. ¿Te parece justo lo que le sucedía al león de Natuba? ¿Por qué? Tu respuesta la vas a escribir en tu libro. 1B. ¿Crees que los pobladores tuvieron una actitud empática con el león de Natuba? ¿Por qué? ¿Crees que los pobladores tuvieron una actitud empática con el león de Natuba? ¿Por qué? Empatía es ponerse uno en el lugar del otro. Eso es lo que significa empatía. Respuesta libre también. C. Imagina que eres un poblador de Natuba. ¿Cómo demostrarías ser empático con el protagonista? ¿Cómo? ¿Cómo demostrarías ser empático con él? Respuesta libre. La escribes en tu libro. Y por último, la alternativa D. ¿Crees que la actitud de los pobladores de Natuba está presente en nuestra sociedad? ¿Por qué lo crees así? ¿Cómo se podría cambiar? Interesante pregunta, ¿no? Interesante pregunta. A partir de las respuestas, ¿verdad? Te pido que realices tu metacomprensión. Esa metacomprensión que encuentras en tu libro en la página 31, en la misma hoja, donde vas a reflexionar sobre tu proceso de comprensión. ¿Tuve dificultades para comprender el texto? ¿Qué estrategias utilicé para solucionarlas? Muy bien, continuemos. Ahora sí, nos vamos a trasladar, vamos a voltear la página y vamos a llegar a la página 32. La lectura es ¿Cómo gestionar las rabietas? Muy bien. ¿Cómo gestionar las rabietas? Primero, escuchar. Las rabietas tienen como base un sentimiento de frustración, por eso escucha sus motivos. 2. Comprender. Ponte a su altura, mírale a los ojos y demuéstrale de forma calmada que entiende su enfado. 3. Explicar. Con palabras simples, explícale que no es la mejor forma de reaccionar. 4. Proponer. Ofrécele una alternativa a lo que le enfada, pero sin imponérsela. Y 5. Finalmente, reforzar. Cuando se calme, refuerza su tranquilidad. Así le ayudarás a aprender a autorregularse. Muy bien. Entonces, a partir de esta lectura, vamos a resolver algunas preguntas. Ubica las siguientes palabras en el texto y completa sus definiciones con ayuda de un diccionario. Muy bien, aquí ya te las presento, ¿verdad? Ya te las presento que esas definiciones corresponden a rabieta, a frustración, a imponérsela y a autorregularse, ¿verdad? Por ejemplo, frustración es la acción y efecto de privar a alguien de lo que esperaba, asociado a sentimientos de tristeza y desilusión. Autorregularse, capacidad de controlarse a sí mismo. Seguimos. Anota en el cuadro correspondiente las palabras clave que identificaste. Muy bien. Escuchar. ¿Escuchar qué? Los motivos, ¿verdad? Comprender. Entiendes. Ahí entiendes. Explicar. Palabras simples, con palabras simples. Proponer. ¿Qué propones? Alternativas. Reforzar. ¿Qué vas a reforzar? Autorregularse, en caso que se dé estas conductas inapropiadas, ¿verdad? En un niño. Continuemos. Parafrasea cada parte del texto. Muy bien, ahí hay un cuadro y ese es el orden en el que deben de escribir. 1. Escuchar los motivos de su rabieta. 2. Entender su actitud ante la situación. 3. Explicar con palabras simples las acciones que tuvo. Proponer otras alternativas para reaccionar mejor. 5. Ayudarlo a autorregularse. Muy bien.
Continuemos. Después de la lectura, página 34. Ordena la secuencia de los pasos para gestionar las rabietas. Muy bien, ahí, como puedes observar, hay pasos, ¿verdad? Hay pasos y yo tengo que empezar así. Escuchar los motivos que originaron la rabieta, demostrar el entendimiento que se tiene ante la situación, explicar con palabras simples que no es la mejor forma de reaccionar, proponer opciones para resarcir el estado en el que se encuentra, manifestar un refuerzo positivo que lo ayude a controlar sus emociones. Esa sería la secuencia correcta, ¿verdad? Ahora, en el análisis, ¿cuál es el tema del texto? El modo de gestionar las rabietas. ¿Cuál es la finalidad del texto? Orientar sobre las normas, las formas de tratar las rabietas. Continuemos. Relación causa-efecto. Predice las consecuencias que pueden surgir si no se cumplen las siguientes acciones para ayudar a afrontar una rabieta. A ver, veamos. Si no lo miras a los ojos, ¿qué va a pasar? Pensará que no le prestas atención. Si le impones algo, puede reaccionar negativamente alzando la voz, etc. Si no utilizas palabras simples, no va a entender, se aburrirá y buscará otro apoyo. Y finalmente, si al final no hay un refuerzo positivo, no se sentirá seguro. Podría regresar ese sentimiento negativo. Muy bien. Aquí hay otro segmento de valoración en donde reflexionas sobre el tema del texto y vas a responder oralmente. El texto está destinado principalmente a los padres. ¿Crees que podrías aplicarlo con algún compañero de tu salón? ¿Cómo? No, ahora en este caso no, ¿verdad? No podrás aplicarlo con algún compañero, pero si tuvieras un hermanito, un primo, yo creo que sí. Ayudar a algún compañero a gestionar sus rabietas es una demostración de empatía. ¿Por qué? Y después, mis niños de 5º grado, quiero que realices a partir de las respuestas que has dado, ¿no? Necesito que reflexiones sobre tu proceso de comprensión y resuelves tu metacomprensión, ¿verdad? Esa es para ti, no necesitas copiarla. ¿Tuve dificultades para comprender el texto? ¿Qué estrategias utilicé para solucionarlas? Muy bien. Yo a este punto ya estoy visualizando que los niños de 5º grado han podido resolver correctamente entonces todo lo concerniente a su libro de actividades. Ahora invito a 6º grado a que tome su libro, por favor. 6º grado, toma su libro, porque vamos a trabajar la lectura de la página 28, 29, 30 y 31, titulada Conoce al Iron Man peruano. Obviamente es otra figura, pero no la pude encontrar, así que les puse esta imagen porque me pareció muy llamativa. Aparte, es Iron Man, chicas. Muy bien. Aquí vienen las preguntas, pero ya saben que antes de las preguntas vamos a leer la lectura, ¿verdad? Muy bien. Y aquí en esta lectura también te pide que antes de realizarla debes recortar y pegar las imágenes del anexo 1, ¿verdad? Y obviamente puedes preguntarte si conoces lo que es un paradeportista. Entonces, esa figura la puedes realizar, ¿verdad? El pegado al finalizar este video. ¿Sí, Tiara y María Estrella? Muy bien. Lectura. Conoce al Iron Man peruano. Mi nombre es José Luis Casas Carrión. Nací en la ciudad de Lima y en la actualidad tengo 36 años de edad. Decidí servir a mi país con mucho orgullo. Por eso me enrolé en el ejército y alcancé el grado de mayor. Lastimosamente, en una incursión militar, sufrí una emboscada que dejó una de mis piernas en un muy mal estado.
Luego de un proceso de terapias en Estados Unidos para recuperar mi pierna, entendí que si quería retomar mi carrera militar, tendría que tomar una decisión, por lo que decidí amputarme la pierna que no mejoraba y me generaba mucho dolor. Recibí el apoyo del ejército y utilizando las primeras prótesis pude convertirme en un atleta paralímpico. Perdí una pierna, pero gané muchísimo. Hoy estoy reinsertado en la sociedad y con una pasión increíble por todo lo que venimos desarrollando en el deporte, en la vida profesional y en todos, disculpen, mis quehaceres diarios. Hoy en día corro por el país. Abrí un centro paradeportivo llamado Sin Límites para brindar apoyo a otras personas discapacitadas y conjuntamente con otras instituciones dar silla de ruedas, prótesis, andadores y muletas a quienes tienen escasos recursos. Esta es una nueva lucha y es por las personas con diversas discapacidades. En 2019 fui parte de la delegación como velocista en los Juegos Panamericanos que se desarrollaron en nuestro país, donde tuve una destacada participación. Muy bien. Ahora sí, vamos a realizar entonces el desarrollo del libro. Página 29. Identifica y colorea el significado de los términos destacados en el texto. Incursión, ¿verdad? Es la penetración de una tropa o grupo de gente armada en un territorio con el fin de atacar o conquistarlo. Puede ser también ingreso a un lugar sin ser visto, ¿verdad? ¿Cuál de esos dos significados sería el correcto? El primero. Muy bien. Paradeportivo, que sirve o es de beneficio para un deportista o competidor, referido a deportistas que poseen habilidades diferentes. Ya está allí, ¿verdad? El lapicito. Es la segunda opción. Muy bien. Continuemos. Recoge información sobre el entrevistado y completa el esquema. Nombre: José Luis Casas Carrión. Profesión: militar y paradeportista. Deporte: atletismo, velocista. Continuemos. Completa el siguiente esquema con los eventos más importantes en la vida del mayor y paradeportista José Luis Casas Carrión. Muy bien, mis niñas. Ustedes allí van a ver un mapa muy bonito que es llamado el mapa de la palabra. Y vamos a realizar, siguiendo el orden, vamos a escribir en esos recuadros. Muy bien. Y entonces pongo en el primer recuadro: nació en 1984 en Lima. 2. Se enroló en el ejército del Perú. 3. Sufrió una emboscada durante una incursión y su pierna quedó en mal estado. 4. Decidió dedicarse al atletismo. 5. Llevó terapias en Estados Unidos y decidió amputar su pierna. 6. En 2019 fue parte de la delegación como velocista en los Juegos Panamericanos. ¿Verdad? Interesante, muy interesante. Ahora sí, vamos a pasar entonces a la siguiente página. Continuemos. Después de la lectura, el vocabulario. En el texto aparece la palabra prótesis. ¿Cuál de las siguientes acepciones es la que se ha empleado? Subráyala. Elemento que sirve para curar alguna dolencia. Elemento que sirve para suplir la falta de una extremidad. La B, ¿verdad? Subrayo entonces la alternativa B. Retención. Recuerda información del texto y ordena la secuencia de hechos. Muy bien, empezaré así entonces. Se enroló en el ejército, sufrió una emboscada, decidió convertirse en deportista, fundó un centro paradeportivo. Por lo tanto, el orden es 2, 1, 3, 4.
Análisis. Analiza el texto y marca con un aspa la respuesta correcta. ¿Qué tipo de texto has leído? Expositivo, narrativo, argumentativo. La respuesta para marcar es la B. ¿A qué género textual corresponde? Autobiografía, biografía, entrevista. Autobiografía, ¿verdad? Marco la alternativa entonces, la alternativa A. Y por último, la letra C. ¿Cuál es la intención del texto? Contar los eventos más importantes de su vida. Muy bien, entonces marco la alternativa C. 2. En el texto, ¿cuál es el objetivo del enunciado? Hoy en día corro por el país. ¿Cuál será el objetivo del enunciado? Mostrar cómo ha cambiado su vida. Muy bien, continuemos. Inferencia, página 30 de sexto grado. ¿Cuál crees que fue la razón por la que José Luis Casas decidió convertirse en paradeportista? ¿Cuál será esa razón? A ver, vamos pensando un poquito. ¿Ya lo tienen? Ya lo tienen, ¿verdad? Muy bien, ya lo tienen. Para darle una nueva razón a su vida después del accidente que tuvo. Muy bien, pregunta 2 de inferencia, página 30. ¿Cómo ha mostrado José Luis Casas su amor por nuestro país? Nombra las ocasiones. Brindando lo mejor de sí, primero cuando participó en el ejército, luego cuando se convirtió en deportista y después cuando fundó un centro paradeportivo. Muy bien. Interpretación. Explica con tus palabras lo que quiere decir José Luis Casas con la siguiente afirmación. Perdí una pierna, pero gané muchísimo. Quiere decir que a partir de la mala experiencia que tuvo, pudo encontrar algo positivo. Si bien tuvo que dejar el ejército, pudo desarrollarse en el campo deportivo y ser sobresaliente. Muy bien. Continuemos. Página 31. Crítica. Reflexiona sobre el tipo textual y responde. A. ¿Qué datos crees que le han faltado al texto autobiográfico? ¿Por qué? B. ¿Consideras que el autor del texto ha logrado transmitir un mensaje positivo a las personas que tienen alguna discapacidad física? Respuesta libre para ambas alternativas. Valoración. Reflexiona sobre el tema del texto y responde. ¿Qué mensaje relacionado a la empatía te transmite la vida de José Luis Casas Carrión? El hecho de aprender a ponernos en el lugar del otro y entender sus limitaciones y aspiraciones y de esta manera ayudarlos a seguir adelante. Lee el siguiente texto y escribe un comentario. Todas las personas con discapacidad física tienen y deben tener las mismas oportunidades para poder sobresalir en cualquier área que deseen, estudios, deportes, etc. Depende de la sociedad apoyarlos. Muy bien. El comentario es respuesta libre. Alternativa C. ¿Consideras que en nuestra sociedad se le brinda apoyo a los paradeportistas? ¿Qué acciones sugieres? Respuesta libre. Creatividad. En estos dos recuadros, ¿verdad? Y también les digo a las niñas que no tienen el libro, pueden realizar en dos recuadros dos lemas. Estos dos lemas tienen que motivar a practicar la empatía con las personas que presentan alguna discapacidad física. Muy bien. El desarrollo de esta lectura ha terminado, no sin antes decirle que a partir de las respuestas tienen ustedes que reflexionar sobre su proceso de comprensión. ¿Tuve dificultades para comprender el texto? ¿Qué estrategias utilicé para solucionarlas? Recuerda que es tu autoevaluación. Tú puedes. Vamos, anímate. Tú puedes. Continuemos. Página 32. Lectura sexto grado. Día Internacional de las Lenguas de Señas. Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Muy bien, aquí hay dos lecturas. Hay dos lecturas, ¿verdad?, que ustedes van a leer conmigo. Día Internacional de las Lenguas de Señas. La propuesta para la celebración
de este día fue realizada por la Federación Mundial de Sordos, DMA, una federación de 135 asociaciones nacionales de sordos que representan aproximadamente 70 millones de personas sordas en todo el mundo. La resolución fue patrocinada por la Misión Permanente de Antigua y Barbuda ante las Naciones Unidas, copatrocinada por 97 Estados miembros de las Naciones Unidas y aprobada por consenso el 19 de diciembre del 2017. Se eligió el 23 de septiembre como día conmemorativo porque fue la fecha en que se estableció el DMA en 1951. Este día marca el nacimiento de una organización que tiene como uno de sus principales objetivos la preservación de los lenguajes de signos y la cultura sorda como prerequisitos para la realización de los derechos humanos de las personas sordas. El primer Día Internacional de las Lenguas de Señas se celebró el 23 de septiembre de 2018 como parte de la Semana Internacional de los Sordos que se llevó a cabo del 24 al 30 de septiembre. La Semana Internacional de los Sordos se celebró por primera vez en septiembre de 1958 y desde entonces se ha convertido en un movimiento global que promueve y crea conciencia sobre las cuestiones que las personas sordas se enfrentan en su vida cotidiana. Segunda lectura: Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Existe un motivo muy curioso por el que el 21 de marzo fue elegido para celebrar el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. ¿Quieres saber cuál es? El síndrome de Down es una combinación genética caracterizada por una discapacidad intelectual y unos rasgos físicos característicos causada por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 o una parte del mismo. Es decir, en lugar de los 2 cromosomas habituales, existen 3, y por ello este síndrome se llama también trisomía del par 21. La fecha del 21 de marzo fue elegida por la organización Down Syndrome International para representar esa trisomía del par 21, mes 3, día 21. Como puedes ver, este día no se eligió arbitrariamente, sino que encierra en su numerología una simbología muy especial. El Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down nos ayuda a tomar conciencia sobre las necesidades de las personas con este síndrome, pero sobre todo sobre sus capacidades, habilidades y derechos. Muy bien, qué bonitas lecturas, ¿verdad? Y qué interesantes, y nos hemos culturizado un poco más. Continuemos. Crea un título que se relacione con ambos textos. Luego explica por qué lo propusiste. Aquí debes de crear un título, ¿verdad? Es respuesta libre y vas a explicar por qué lo propusiste. Siguiente, página 33. Lee las palabras resaltadas en el texto e investiga su significado. Luego parafraséalo. Muy bien, la primera palabra es federación. Unión o asociación entre personas o grupos sociales para lograr un fin común. B. Resolución. Decreto, providencia, auto o fallo de autoridad gubernativa o judicial. C. Patrocinada. De patrocinar, apoyar, defender o favorecer a una persona para que consiga algo o cierta causa. D. Consenso. Acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad. E. Cromosoma. Organulo en forma de filamento que se halla en el interior del núcleo de una célula eucariota y que contiene el material genético. El número de cromosomas es constante para las células de una misma especie. Arbitrariamente, que depende solamente de la voluntad o el capricho de una persona y no obedece a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes. Capacidades, conjunto de condiciones, cualidades o actitudes, especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo, etc. Habilidades, por último, capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad.
Muy bien. En la misma página 33 nos dice así: plantea 3 preguntas por cada texto, luego respóndelas. Puedes hacer 2 cuadros, ¿verdad? En una hoja. En la primera cara haces un cuadro y realizas 3 preguntas del primer texto y las respondes. Y en la segunda hoja haces otro cuadro donde realices 3 preguntas para la segunda lectura y las respondes también. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a la página 34. En la página 34, después de la lectura, retención. Localiza información del texto e indica si las siguientes afirmaciones son V verdaderas o F falsas. A. ¿Ambas fechas fueron establecidas en honor a un personaje? Falso. B. ¿El Día de las Personas con Síndrome de Down fue elegido al azar? Falso. C. ¿El Día Internacional de las Lenguas de Señas se celebra desde hace más de 30 años? Verdadero. Análisis. Analiza el tipo textual y completa la siguiente información. Tipo de texto: expositivo. Género textual: artículo informativo. Tema: celebraciones alusivas a personas con discapacidad. Inferencia. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objetivo de establecer el Día Internacional de las Lenguas de Señas? Y B. ¿Cuál es el objetivo de decir que esa fecha no fue elegida de forma arbitraria? Muy bien, ya tienes las respuestas. Para la primera, reconocer los derechos de las personas con discapacidad auditiva. Y para ¿cuál es el objetivo de decir que esa fecha no fue elegida de forma arbitraria? Que la decisión se tomó no porque quiso elegirse un día cualquiera, sino porque había una razón especial. Muy bien. Después hay una valoración donde van a reflexionar y van a responder libremente a 3 preguntas. Y no olvides también la importancia de tu metacomprensión. ¿Tuve dificultades para comprender el texto? ¿Qué estrategias utilicé para solucionarlas? Queridos niños y queridas niñas, la clase de comunicación ha terminado. En ella hemos trabajado lecturas del libro de actividades para ambos grados, tanto para quinto como para sexto. Estoy muy segura que han trabajado y si un punto no les quedó claro, no se preocupen porque pueden volver a revisar el video las veces que lo necesiten. Solo recuerden, mis niños, escribir con orden y limpieza en su libro. No olvides realizar la metacognición. Sí, la metacognición que viene a continuación. Y siempre el lema, ¿verdad? Clase dada es clase estudiada. Por favor, clase dada es clase trabajada. Metacognición. Con ella reflexionarás sobre tu proceso de aprendizaje. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? ¿Verdad? Yo sé que tú las has superado porque realizaste tu metacomprensión. ¿Verdad? ¿Tuviste problemas para comprender la lectura? Hazte esa pregunta y respóndetela tú mismo. Mis queridas niñas y mis queridos niños, esta clase ha terminado. Gracias.